hay un montón de definiciones de realismo, pero yo, por cuestiones prácticas, generalmente las defino en dos, ¿no? En dos globos. Un primer globo, digamos, que es el realismo ingenuo, que es la creencia efectivamente de que el mundo existe ya. ¿Okay? O sea, el realismo ingenuo es creer ingenuamente que el mundo es como a mí se me presenta ante los órganos de los sentidos. Y hay un realismo un poco más modesto y sofisticado que dice, ok, el mundo sí existe, pero el mundo no es tal cual a mí se me presenta ante los órganos de los sentidos. Bueno, el realismo tiene tres caracterizaciones básicas que yo voy a intentar definir aquí. La primera caracterización es el realismo ontológico, que el realismo ontológico lo que sugiere es que el mobiliario del mundo existe con independencia de nosotros que lo conocemos. ¿Okay? O sea, si usted se muere hoy, señorita, nosotros seguimos existiendo. O sea, nuestra existencia no depende de que usted nos perciba. ¿Okay? Y las sillas y los árboles van a seguir existiendo independientemente de que usted los pueda percibir. Vuelvo a Popper. Popper tiene un artículo maravilloso publicado en el año 62 titulado Epistemología sin sujeto cognoscente. O sea, la epistemología, el conocimiento sin el sujeto que accede a él, ¿no? Entonces, eso es lo que dice el realismo ontológico. El mundo existe con independencia de que nosotros lo podamos percibir. Hay también un realismo epistemológico que a mí me parece es el más bello de todos. El realismo epistemológico dice que uno puede conocer algunas cosas sobre ese mundo. O sea, ok, el primero dice que el mundo existe con independencia de que yo lo conozca, pero además yo puedo conocer algunas cosas. Mire que la palabra algunos, bueno, no se ve tan en cursiva, la puse en cursiva, porque no, cuando digo algunos es que no podemos conocer todos los aspectos del mundo, solamente algunos. El mundo es cognoscible, o sea, yo puedo conocer el mundo. Y el tercer realismo, que es el realismo semántico, dice que yo puedo decir algunas verdades y falsedades sobre el mundo. O sea, yo puedo decir cosas ciertas sobre el mundo y puedo decir cosas falsas sobre el mundo. De esas tres caracterizaciones, a mí la que me parece más bellísima es la del realismo epistemológico. El realismo epistemológico, además de lo que dice, ¿no?, que yo puedo conocer cosas del mundo, dice que nuestras capacidades cognitivas son producto de la evolución por selección natural. Es decir, yo conozco el mundo gracias a que la evolución por selección natural ha hecho que yo conozca el mundo. ¿Vale? El realismo epistemológico dice también que esas capacidades cognitivas han sido seleccionadas porque favorecen la supervivencia y la reproducción. Ahora voy a decir unas cosas sobre este segundo punto que me parecen a mí bastante interesantes. Y otra caracterización del realismo epistemológico dice que podemos conocer de manera fiable, pero no falible, pero falible el entorno. Voy a decir algunas cosas sobre la segunda caracterización, que es tal vez la que a mí más me llama la atención. El tema del realismo está casado casi que de manera necesaria con el tema de la verdad. Recuerden que yo les decía hace unos minutos que el realismo epistemológico dice que yo puedo saber algunas cosas del mundo, pero no todas, ¿no? Y esa segunda caracterización que está allí, miren lo que dice, ¿no? Que esas capacidades cognitivas han evolucionado, o más bien que han sido seleccionadas, las capacidades cognitivas nuestras y las de otros animales, porque favorecen la supervivencia y la reproducción. ¿Hay alguna posición filosófica, una posición epistemológica que sugiere, y biológica, ¿no?, que sugiere que a nuestro cerebro no le interesa la verdad, sino que a nuestro cerebro le interesa la supervivencia y la reproducción? Es por eso que nuestro hipocampo olvida cosas como los nombres de los músculos del cuerpo, la tabla periódica. Es decir, si usted pierde un parcial, usted le puede decir al profesor, eso no, profesor, mi cerebro no le interesa la verdad, sino solamente sobrevivir y reproducir. ¿Okay? O sea, eso puede ser una buena excusa. Efectivamente, parece que no está. O sea, lo que sugiere al menos esa posición, yo considero una posición bastante especial y curiosa y bonita además, de que al cerebro no le interesa la verdad porque, claro, de alguna manera nosotros nos andamos moviendo sobre hipótesis falsas. O sea, cuando yo digo que al cerebro no le interesa la verdad, o sea, hay que coger eso con pinzas. Ok, al cerebro no le interesa la verdad, ¿en qué sentido? No le interesa la verdad en tanto no saber la verdad no te ponga en riesgo. Por ejemplo, hay ocasiones en las que a mí me es mejor saber la verdad que no saberla. Por ejemplo, un alimento me es más útil saber si es venenoso. O sea, allí saber algo
cierto sobre X cosas sí es vital. Pareciera que, pareciera que nosotros nos movemos porque nosotros somos muy inductivos, nosotros somos muy dados, nos movemos inductivamente realmente en el mundo y la inducción falla muchísimo. Y la inducción es creer, lo voy a definir como lo definía Bertrand Russell, es creer que varios casos particulares yo puedo hacer generalizaciones. Ustedes saben que todas las amigas nuestras dicen que todos los hombres son iguales. Eso es una generalización basada en casos particulares, ¿vale? De 3 novios que les fue mal, entonces generalizan, ¿vale? O los chicos dicen, todas las mujeres son iguales porque les fue mal con 2 chicas, entonces eso es inducción. Nosotros nos movemos así siempre. Y no es que todas las mujeres sean iguales ni todos los hombres son iguales, pero son afirmaciones que lanzamos siempre, porque nuestro cerebro es excesivamente inductivo. Bien, y son afirmaciones falsas, eso es falso. No todos los hombres son iguales, pero igual nos seguimos moviendo sobre creencias falsas. Pero hay que tener cuidado, es que esas creencias falsas las seguimos repitiendo porque son inofensivas. O sea, decir que todos los hombres son, bueno, decir que todas las mujeres son iguales, ahora sí lo pueden linchar a uno, ¿no? Pero, es decir, eso es inofensivo, eso no pone en riesgo tu vida realmente, ¿no? Pero equivocarte a la hora de comer un alimento o una fruta, tú estás en la selva y tienes mucha hambre y hay una fruta que tiene muy buen aspecto pero puede resultar venenosa, ¿vale? Entonces equivocarse allí no es tan, no es simplemente decir me equivoqué, ya no puedes, es decir, tu vida puede correr peligro. Con el asco ocurre algo similar. El ejemplo que da Steven Pinker precisamente es el asco. Ustedes saben que el asco es una estrategia de nuestro cerebro para evitar envenenamientos, básicamente, para salvarnos la vida. Entonces nos genera asco cualquier tipo de alimento que pudiese causarnos daño. Sin embargo, yo, por ejemplo, yo le decía a mis estudiantes el sábado en la maestría que yo no como morcilla porque eso es horrible a la vista, pero, es decir, el cerebro me está enviando una mala señal. La morcilla no me va a envenenar. Yo conozco mucha gente que come morcilla. Creo que la morcilla es un buen alimento, no sé, eso tiene un montón de cosas ahí. El hecho es que a mí me parece repugnante, ¿vale? Pero entonces es una falsa información que mi cerebro interpreta mal y a mí me produce asco y entonces es un error, ¿no? Hay creencias falsas. Steven Pinker también pone un ejemplo que es un poco curioso, también yo lo mencionaba el sábado a mis estudiantes de la maestría. Yo les decía, bueno, Steven Pinker dice, por ejemplo, cuando estamos en guerra, nosotros nos creamos una imagen falsa del opositor, o sea, de la persona con la que estamos combatiendo. Casi que yo no lo veo como un igual para yo poder matarlo, ¿vale? Si yo estoy en guerra, yo no puedo ver a mi enemigo como un igual. Eso es una falsa, es decir, una falsa información que mi cerebro está casi que creando, ¿no? Es decir, yo lo veo como alguien insignificante, alguien que no puede estar a mi altura y que no es casi humano y entonces no me lo pensaré 2 veces en darle un disparo, ¿vale? En una guerra, quiero decir, ¿no? Eso parece, Steven Pinker pone ese ejemplo que es un poco curioso, pero de alguna manera es para sugerir que efectivamente nosotros muchas veces nos movemos basados en creencias falsas, ¿ok? Bien.